Señoritas y señores estudiantes, el día de hoy entramos a describir, a analizar la lección número 8 que se llama hidrocarburos alicíclicos. Y ahí tienen su fórmula general. Quiere decir CnH2n, el 2n, que el número de hidrógenos es el doble del número de carbonos, pero menos 2d. 2 de la D es dobles enlaces, menos 4t, la T son triples enlaces. Estos compuestos, estos hidrocarburos presentan una estructura cíclica, es decir, cerrada. A estos hidrocarburos alicíclicos se les conoce también con el nombre de nafténicos. Recuerden, señoritas y señores estudiantes, ¿no? El otro nombre de los alcanos son las parafinas, de los alquenos, olefinas, y de los alquinos, a ver, ¿cómo se llaman también los alquinos? Acetilénicos. Ahora estamos hablando de los nafténicos. Estos hidrocarburos alicíclicos pueden presentar simples, dobles y triples enlaces. Por lo tanto, podemos tener cicloalcanos, cicloalquenos, cicloalquinos y los cicloeninos. Bien, comenzaremos pues ahora analizando los cicloalcanos. Son estos hidrocarburos cíclicos con propiedades muy similares a los alcanos, por eso se llama cicloalcanos, pero su estructura es cerrada. Ya, ahora, dicen los cicloalcanos pueden adoptar conformaciones de energía mínima debido a tres factores: tensión angular, tensión torsional y la torsión estérica. Y ahí les he mostrado, por ejemplo, que el ciclohexano puede adoptar 4 conformeros diferentes, siendo la conformación más estable la conformación de Cilia. Bien, observen todas las formas que puede adoptar el ciclohexano. Ahora analizaremos algunas reglas para nombrar y escribir fórmulas de cicloalcanos. En primer lugar, diremos en forma general, todos estos hidrocarburos se escriben en forma de figuras geométricas, ¿no? Desde por ejemplo, un triángulo, ¿no? Un cuadrado, un pentágono, hexágono, etc. Y recordemos que en cada vértice de estas figuras geométricas se sobreentiende que hay un carbón y 2 hidrógenos. Por eso que en la regla 2.1, ¿no? Ahí fíjense, les he puesto el ciclopropano, ciclobutano, ciclopentano y el ciclohexano, y debajo su fórmula global. Se sobreentiende, señores, que en cada vértice, repito, hay un átomo de carbono y 2 hidrógenos. Y para nombrar siempre se antepone el prefijo ciclo. En la regla 2.2 dice, si en el ciclo hay sustituyentes, se comienza a nombrar por el carbono que tiene el sustituyente. Y como saben, regla general, para nombrar primero se nombran a los radicales y luego a la cadena principal, que en este caso es un cicloalcano. Y ahí tienen, por ejemplo, en el metilciclobutano. Está de más colocar 1 metil porque se sobreentiende que es el número 1, porque hay un solo radical. De igual manera, el etilciclopentano. Pero en la regla 2.3 analizamos que ya hay varios radicales. Dice, cuando en el ciclo están presentes 2 o más grupos alquilos, estos se citan alfabéticamente. Si hay halógenos, es decir, si hay flúor, cloro, bromo, yodo, estos se tratan de igual forma que los grupos alquilo, es decir, no tienen ninguna prioridad sobre ellos. Eso es muy importante. En el primer ejemplo tienen ahí, ¿no? En este caso, no es que primero se va a nombrar el bromo, sino en orden alfabético, ¿no? Y en el bromo, y para numerar, el bromo es número 1. Ahora, voy a continuar hacia el metil o hacia el etil. Obviamente es el etil porque tiene más carbonos. Por eso es 1 bromo, 3 etil, ¿no? 5 metil, ciclohexano. En el otro ejemplo, tenemos obviamente el ACE del cloro, 1 cloro,
3-etil en orden alfabético, 2-metilciclopentano. Y así en los demás ejemplos, que ustedes tienen que ver la correlación. Ahora, en el tercer ejemplo, bueno, tenemos la numeración. ¿Por dónde voy a comenzar a numerar? Por el metil. ¿Por qué? Porque está continuadamente a los radicales. Entonces tengo 1, aquí en el carbón, el número 1 es el metil, el bromo es 2, el 3 es el otro metil y el 5 es el propil. Por eso es 2 bromo, 1,3 dimetil, 5 propil, ciclohexano. Y entonces tenemos ahí los ejemplos, cómo se enumeran y se nombran. Y en el último ejemplo, ustedes dirán, ¿y por qué no es el bromo? No. El carbón número 1 es el etil, porque tiene más carbonos. ¿Por qué el etil y no el metil? Porque primero que el etil tiene 2 carbonos. Segundo, como están cerquita, por eso comienzan por ellos. Y así tenemos 4 bromo, 1 etil, 2 metil, ciclohexano. Analizando la regla 2.4, dicen, los cicloalcanos originan radicales por la pérdida de un nitrógeno. Para nombrarlos se les hace terminar en il o en hilo. Y ahí tenemos el ciclohexil, justamente de una rayita, es el carbón que ha perdido el hidrógeno. Ciclohexil, no es ciclohexano, mucho cuidado. De igual manera, ahí tienen el ciclopentil. Ahora, 2.5. Cuando los radicales presentan ramificaciones, es decir, radicales complejos, la numeración debe empezar por el carbono que ha perdido el hidrógeno y el radical debe quedar con el número menor posible. En el primer ejemplo tenemos el carbón que ha perdido el hidrógeno es el número 1. Entonces continúo hacia abajo y veo el etil en el carbón número 3. Por eso se llama 3-etil ciclohexil, todo junto. En el otro ejemplo, el carbón número 1 es el carbón que ha perdido el hidrógeno. Continúo hacia arriba. ¿Por qué? Porque debe quedar con el número más bajo posible. No voy a continuar hacia abajo, porque si fuera hacia abajo sería 1, 2, 3, 4. No, tengo que continuar hacia arriba. 1, hacia donde pierde el hidrógeno, 2, 3. Por eso se llama 3-metilciclopentil. Y en la regla número 6 dice, si el alcano se encuentra en una cadena alifática de más de 4 carbonos, es decir, 5 por ejemplo, entonces el ciclo se considera como un radical. Y ahí tienen, fíjense, ese ejemplo. Tenemos que hay una cadena alifática, es decir, abierta, que tiene 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Ajá. Y después tiene el ciclohexano, ¿no? Pero, como tiene ahí eso es un radical, ahora este ciclohexano pierde su calidad de cadena principal para convertirse en un radical. ¿Y por dónde se comienza a numerar? Por el lado derecho, por el CH2. Por eso se pone 1 ciclohexil, muy bien, pentano. ¿Por qué? Porque es una cadena abierta, no es ciclopentano, no. Mucho cuidado. Pentano, porque es una cadena alifática, es un alcano. Y este hidrocarburo cíclico es un radical. 1, por eso se pone 1 ciclohexil pentano. Muy importante, señoritas y señores estudiantes. Luego tenemos a los cicloalquenos, cicloalquinos y cicloeninos, ¿no? Esto quiere decir que estos hidrocarburos alicíclicos pueden presentar un doble, un triple o un doble y triple enlace. Entonces dice regla 3.1, para nombrarlo se pone la palabra ciclo al nombre del alqueno, alquilo o enino, comenzando a numerar por el carbono que tiene el doble o triple enlace respectivamente. Y entonces en el primer ejemplo vemos ahí ciclo 1-ino, ¿no es cierto? Cualquier carbón es el número 1, o el de arriba o el de abajo. En el otro, ciclopen 1-eno, o el de la izquierda o el de la derecha, no hay, basta con él. En la regla 3.2, cuando hay radicales, se comienza a numerar comenzando por el carbón que tiene el doble o triple enlace. Eso es muy importante, por el carbón que tenga el doble o triple enlace, siguiendo el sentido donde se encuentra el radical más cercano. Tenemos, por ejemplo, el primer ejemplo.
Ya, entonces tengo que enumerar. ¿Cuál va a ser el número 1? Pues si ustedes se dan cuenta ahí, tiene que ser el carbón que está hacia abajo del triple enlace. Ese es el número 1. Continúo hacia arriba, el triple enlace 1, 2, 3, 4, 5. Y veo que en el carbón 5 está el etil. Entonces primero se nombra radical, 5-etil, ciclo-OC, 1-ino. De igual manera, en el segundo ejemplo, el carbón número 1 es el carbón donde se encuentra el doble enlace, comenzando por la izquierda. Por eso, como tiene radical el propil, está en el carbón número 3. 3-propil, ciclopen, 1-ino. Practiquen bien, señoritas y señores estudiantes. Analicemos ahora la regla 3.3. Dice que cuando hay dos o más dobles o triples enlaces, se enumera adecuadamente. Y para dar el nombre, se antepone la raíz o prefijo correspondiente. Luego el número de los carbonos, donde están los dobles o triples enlaces. Y por último, el sufijo correspondiente. En el primer ejemplo, tengo un ciclo que tiene 8 carbonos, como tiene dos dobles enlaces, se coloca el prefijo ciclo octa. Y cualquiera puede ser, comenzamos la numeración porque están exactamente en posiciones equivalentes. Vemos ciclo octa 1,5 dieno. En el otro ejemplo, tengo dos dobles enlaces, pero también tengo un radical. ¿Por dónde debo comenzar a numerar? Siempre mandan el doble enlace. Entonces, por el doble enlace que se encuentra a la izquierda, comenzando por arriba, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5. Se nombra primera radical, 5-etil, ciclo octa, 1,3 dieno. Y ahí tenemos un compuesto, un aldicíclico con 6 carbonos, pero tiene dos triples enlaces, se enumera adecuadamente y tenemos ciclo hexa 1,4 dieno. Y tenemos acá ahora un enino, el último, pero con un radical. Entonces, ¿quién va a ser el carbón número 1? Recuerden, cuando hay dobles y triples enlaces, se nombra siempre primero por el doble enlace, siempre y cuando estén en posiciones equivalentes. Y aquí están siempre en posiciones equivalentes. Siempre todos estos hidrocarburos alicíclicos tienen posiciones equivalentes. Pero quien va a romper el empate es justamente el radical, el propil. Por eso es el carbón número 1. Y se continúa hacia arriba. Por eso se llama 1-propil, ciclo-hexa, 1-en, 3-ino. Tenemos en los ciclos el 3-4, ¿no? Los cicloalquenos, cicloalquinos y cicloeninos pueden originar radicales, de igual manera como se ha visto anteriormente. En el primero, obviamente, el carbón número 1 aquí es el carbón que ha perdido el hidrógeno, por eso se llama 1 ciclo octa, 2,6 dienil, ¿no? Se comienza de ahí, del carbón que ha perdido el hidrógeno, hacia la izquierda, hacia arriba. El otro tenemos, que tiene este hidrocarburo, este alicíclico con 8 carbonos. Pero acá tengo radical y tengo también un radical complejo, porque también tiene el radical el metil. Obviamente que el carbón número 1 es el carbón que ha perdido el hidrógeno y se continúa hacia abajo. De tal manera, fíjense que el metil queda en el carbón número 6. Por eso se llama 6-metil ciclo octa, 2,4 dienil. Se termina en il porque es un radical. Y el otro tenemos acá también un radical, que obviamente que comienza por el carbón que ha perdido el hidrógeno. Entonces se llama 6-etil ciclohexa, 1-en, 3-inil. No es 3-eno, no, 3-ino, sino 3-inil porque es un radical. Bien, practiquen, analicen bien estas reglas, señoritas y señores estudiantes.